Todo lo que quiero es la verdad. Denme un poco de verdad. 7 de febrero, 1964. Cuando fue a Estados Unidos, John Lennon fue recibido con alegría. Somos más importantes que Jesús. Pero al final de los años 60, el gobierno estadounidense estaba tras John Lennon. A los Lennon les pusieron micrófonos e intervinieron sus teléfonos. Fue el Beatle de ideas políticas. Es apatía, ¿verdad? Poder para la gente. Esta es la historia del Beatle que no cedía en sus principios. El FBI tomó nota de las letras de las canciones de Lennon. Es la historia de cómo agentes del gobierno temían que él planeara trastornar una elección presidencial. Nadie está por encima de la ley. Es una historia de cantantes, espías y secretos que siguen ocultos. Él era uno de los supuestos radicales de los que quería deshacerse Estados Unidos. Ellos están cambiando sus leyes. Es el tipo de trato que le daríamos a cualquier persona. Esto es John Lennon en Informe Clasificado. Marzo, 1966. Los Beatles conquistaron a Estados Unidos, pero Estados Unidos contraatacó después. Los Beatles eran ciertamente una fuerza cósmica. Yo creo que había algo allá arriba. No importa el nombre que le den, que estaba siendo canalizado a través de ellos. Su efecto en sus seguidores fue electrizante y sin precedentes. Tenía un nombre, Beatlemania. 1966. John Lennon habló sobre el amor de sus fanáticos en un diario en el que dijo: "Somos más populares que Jesús". Sus comentarios sobre rock y religión aparecieron en los medios estadounidenses, y John Lennon se volvió algo más que una estrella pop. Cuando John dijo que los Beatles eran más populares que Cristo, ese fue el momento en que todos empezaron a fijarse en él. John era el más franco de los 4 miembros del grupo y expresaba lo que pensaba. Así que creo que en ese sentido debía ser observado con más detenimiento que sus compañeros. Siempre seremos populares. Sus comentarios cayeron mal en las zonas de fundamentalismo protestante, y se esforzó por disculparse y explicar que no estaba en contra de la religión. Su fama de rebelde y problemático había comenzado. En algunos casos, la reacción ante John Lennon fue alarmante. Si los jóvenes estadounidenses se sienten ofendidos por un grupo extranjero que golpea la base de nuestras vidas, de ciudadanos patrióticos y temerosos de Dios, entonces les pedimos que lleven sus discos, fotografías y recuerdos de los Beatles a un sitio que diremos luego. En la noche de la actuación de los Beatles en Memphis, el 19 de agosto, destruiremos todo eso en una fogata pública. Mi mensaje no fue el que todos creen que fue. No estoy en contra de Cristo, la religión o Dios. Somos más importantes para los chicos de lo que fue Jesús o la religión en su época. No trataba de presumir, sino de decir un hecho. Si hubieran dicho que la televisión es más popular que Jesús, quizás no habrían dicho nada. Hubo temor por la seguridad de los Beatles en su gira por Estados Unidos, pero poco a poco disminuyó la polémica. A pesar de todo, John Lennon causó un impacto en ese país. La cuestión con John es que era una persona muy tímida, pero también decía siempre lo que pensaba. Él no tenía ningún miedo a la hora de expresar su punto de vista. Nunca vio un objeto de autoridad contra el que no quisiera rebelarse o derribarlo. El talento de John Lennon para la polémica llevó al gobierno estadounidense a considerarlo un subversivo. Dicen que sus cortes de pelo son antiestadounidenses. Pues son muy observadores, porque no somos estadounidenses. John Lennon tenía sencillamente una sensibilidad distinta. Era sardónico y sarcástico por naturaleza. Me parece tonto que aquí nadie hable de Vietnam, como si no pasara nada. Los Beatles recibieron amenazas de muerte después de que Lennon dijo que eran más grandes que Jesús, y pensaron cancelar su concierto en Memphis. Sus comentarios sobre religión y sociedad no fueron las únicas polémicas sobre John Lennon. Su relación con la artista Yoko Ono aún genera peleas entre los fanáticos de los Beatles. Yoko podía ser intimidante.
Era muy misteriosa para la mayoría de la gente que trabajaba para ella. Era obvio que John estaba muy enamorado de ella y que ella también estaba muy enamorada de él. Ella resultó ser su esposa, su amante, su madre, su colaboradora y su banquera inversora. Es una madre adorable para mí. Es muy adorable. Debes poner esto. Es muy largo, solo necesito una línea. Lo sé, pero mira, yo sé que en japonés es incorrecto decir sé que te sientes de esa manera. 18 de octubre 1968. La policía de Londres allanó el departamento del Beatle Ringo Starr. John y Yoko vivían allí en esa época. Por supuesto que la primera vez que vi que John y Yoko tenían problemas con una autoridad fue cuando los arrestaron por drogas en casa de Ringo. Ringo tenía una especie de sótano o departamento en un primer piso en Londres. La redada fue dirigida por el detective Norman Pilcher, quien ya había sido noticia por detener a los Rolling Stones y otras estrellas por posesión de drogas. La popularidad de los Beatles en todo el mundo estaba en su punto más alto, y ya había llegado la hora de derrumbar al fenómeno que habíamos creado. Pienso que John Lennon y los Beatles se convirtieron en unos blancos muy obvios de la clase gobernante. Ellos ya no eran el cuarteto fabuloso, o los sujetos de pelo largo, sino hombres a los que había que bajar del pedestal. John y Yoko se rehusaron al principio a dejar entrar a la policía, pero al acceder después, un perro halló un poco de hashish o resina de marihuana en un baúl. Por supuesto, John fue muy noble. Aparte de anunciar en público el maltrato que recibieron, asumió la responsabilidad por todo y dijo que Yoko no tenía nada que ver con lo que había ocurrido. En todo el mundo los músicos investigan. A Lennon solo lo multaron por el equivalente a un par de cientos de dólares, pero ese arresto por drogas lo persiguió más tarde en Estados Unidos. El policía Pilcher cometió perjurio y fue encarcelado, pero Gran Bretaña no le revocó la condena a John Lennon. 1968. Mientras John y Yoko peleaban contra un cargo por drogas en Londres, en Estados Unidos unos estudiantes luchaban contra el gobierno por la guerra de Vietnam. Era un año electoral, y ese verano muchos llevaron su ataque contra la guerra a la convención de los demócratas en Chicago. El alcalde Daley negó los permisos de lo que habría sido una manifestación muy grande. Así que todo se volvió una lucha para mantener el derecho a protestar en las calles. Eso significaba que te podían arrestar en cualquier momento y produjo 5 días de enfrentamientos en las calles. Murió una persona y muchos fueron golpeados, incluyendo algunos reporteros, porque ellos no querían que el mundo viera esto. Tom Hayden era miembro de los 7 de Chicago, los líderes de la protesta que juzgaron por conspiración. El principal estratega es Tom Hayden, un líder estudiantil. ¿Van a marchar? ¿Esperan tener problemas? Esperamos marchar. ¿Qué van a hacer? Siempre estamos a la espera de problemas. Muchas personas vendrán a Chicago, ya sea que nos den los permisos o no. Después que Nixon fuera electo unos meses después, habiendo prometido poner fin a los desórdenes, nuestro caso salió en la cima de la lista y fuimos acusados de conspiración. Eso legalmente significaba actuar en paralelo para crear los disturbios de la convención. Un congresista pidió al FBI investigar a Lennon por obscenidad por salir desnudo en su álbum de 1969. 1969. Los cargos contra los 7 de Chicago se derrumbaron en la apelación. El presidente electo, Richard Nixon, dijo que la ley y el orden eran sus prioridades. Estoy contra la violencia. La violencia genera violencia. Eso quedó probado en lo que pasa en Estados Unidos y las protestas en Grosvenor Square en Londres. John y Yoko se oponían abiertamente a las protestas violentas. Como artistas, crearon eventos para los medios, como los En la Cama por la Paz, en Ámsterdam y Montreal. Uso mi dinero y mi tiempo para promover la paz, y para cuando se me acabe el dinero y el tiempo, ya tendremos la paz. Pero no fue el movimiento por la paz lo que llevó a John Lennon y Yoko Ono a Estados Unidos. Ellos fueron allí en busca de la hija de Yoko, Kyoko Cox.